la usa el Señor para hacer arder nuestros corazones, ¿verdad? Los sentimientos y las emociones también son importantes. Y bueno, aunque en nuestros días, en nuestro tiempo, los sentimientos y las emociones que se dan en este tiempo de Adviento, ya que Navidad, bueno, cada vez se adelanta más porque esto es es un reclamo sobre todo de marketing y pretenden rentabilizarlo, ¿verdad? Pero no, no. La alabanza, la oración y la palabra de Dios indefectiblemente nos llena de gozo, de esperanza. Y bueno, yo quisiera no gastar mucho tiempo en la introducción, porque luego mis hermanos, entre predicadores, diáconos y ancianos, luego me dicen que es que me hago muy largo. Y es verdad, o sea que me toca callarme, ¿eh? Así que voy a intentar que hoy sea algo consistente, pero breve, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias, nuestros YouVersion, nuestras Biblias electrónicas, ya no sabe uno cómo decirlo, la Biblia, sea como sea, ¿eh? En papel o en pantalla. Gálatas capítulo 3, vamos a leer primero Gálatas capítulo 3, los versos 23 a 25, y daremos un pequeñito salto y continuaremos en capítulo 4 de los versos 1 al 7. Gálatas 3, 23, comenzamos. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, podríamos decir también secuestrados, presos para aquella fe que iba a ser revelada. Y aquí planteo que nos hagamos una pregunta. ¿Cuándo iba a ser revelada esta fe? De manera que la ley ha sido nuestro ayo, y si, bueno, ayo casi no se gasta esa palabra ya, ¿verdad? Pero podemos decir, la ley ha sido nuestro canguro. La ley ha sido nuestro canguro para llevarnos a Cristo. Luego explicaremos un poco eso. A fin de que fuésemos justificados por esa fe, por la fe que iba a ser revelada. ¿Cuándo? Pero venida ya la fe, o sea que ya ha venido, pero venida ya la fe, no estamos con el canguro, no estamos bajo ayo. Y ahora pasamos al capítulo 4, comenzando en el versículo 1, que guarda una absoluta continuidad con lo que estamos leyendo. Es decir, estamos bajo ayo, la ley nos tiene secuestrados, pero también, además, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea de familia rica, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, vamos, administradores, ¿vale? Tutores y administradores de todo lo que le pertenece. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre, es decir, hasta que se cumpla el plazo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Guarda mucha relación con estar encerrado, preso y secuestrado, ¿verdad? Por la ley. Pero ahora cambia de término y dice, estábamos en esclavitud, no bajo el ayo, sino bajo los rudimentos del mundo. Y aquí viene lo bueno, esto es el versículo áureo. Yo he titulado el sermón de hoy el cumplimiento, Navidad del cumplimiento del tiempo. Vemos aquí hay plazos para cumplir, etc. Y dice, pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del templo, cuando se cumplió el plazo establecido por el Padre, Dios envió a su Hijo
nacido de mujer y nacido bajo la ley. Acordémonos de esa ley que nos tenía encerrados. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios se encerró en esa ley y se puso bajo las limitaciones de los rudimentos de este mundo para vencer y para superar la condenación de la ley y la condenación de los rudimentos del mundo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, se redime a los esclavos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que dejásemos de ser esclavos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Decimos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Esa canción cantamos, ¿eh? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero aquí va más allá el apóstol Pablo. Cuando se cumple el plazo que Dios ha establecido, no solamente dejamos de ser esclavos. Dios no nos manumite. La manumisión era un proceso por el cual se declaraba libre a un esclavo y pasaba a ser un liberto. Dios no nos hace libertos, Dios nos hace hijos. Por supuesto líderes, pero mucho más que eso. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, y como lo sois, y como demostración de ello, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea que esto que veis aquí es Rubén, es Tim, es Kika. Pero en su interior está el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Hijo amado en el cual el Padre tiene contentamiento. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, fijaos, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, papaíto, Abba, Padre. Como te llama tu niño cuando es pequeño, papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. No dicen no eres esclavo, sino libre. No eres esclavo, sino eres hijo. Y como eres hijo, también eres heredero, como ese niño que siendo señor de todo no podía disfrutar de nada. Ahora eres un heredero legítimo, liberto e hijo de Dios por medio de Cristo. Bueno, de alguna manera he intentado, con esta lectura comentada, adelantar un poco el sentido del sermón que quisiera yo pues, compartir con vosotros. Y aunque el texto parece que no tiene nada que ver con la Navidad, pues yo quisiera, y creo que no es, digamos, sacar el tema así por los pelos, hablar de la Navidad como el cumplimiento del tiempo de Dios. Eso vamos a ver, esto no se dice en la Navidad. ¿Cuándo? Por la calle, Navidad, Bon Nadal, no sé qué, son ofertas en el Corte Francés y todo lo que queráis, ¿no? Y bueno, pues en la empresa, bueno, pues se ponen guirnaldas y no sé qué, y nos vamos a comer un día, y allí todos juntos no sé qué, alguno coge un poco carga un poco el tinto, etcétera, etcétera, y tal. Y esta aceptación tan grande que ha tenido la Navidad, porque realmente es una fiesta aceptada por casi todos. Bueno, los ateos da igual, porque como es fiesta, pues se alegran, ¿verdad? Están pues, los cristianos protestantes, los católicos, los ortodoxos, o incluso los musulmanes. Los musulmanes también celebran la Navidad. Creo que solo los testigos de Jehová me parece que no la celebran, ¿eh? Pero vaya, aún así todo, pues ahí está
en esta sociedad que vivimos, poscristiana, un sentimiento un poco de una parodia de bondad, ¿no? Todos se sienten un poco más cariñosos, al final hay que condescender con la familia, aunque no nos hablemos en todo el año, etcétera, etcétera, y con los amigos, mandarlas a felicitación, pones un grupo de WhatsApp ahí, ¡pam!, y tiras a todo el mundo felicitaciones. No es de extrañar que mucha gente, viviendo la Navidad así, lo que se sienta es todavía más vacía y más triste que en cualquier otro día. Esta es una realidad. Hay mucha gente que cuando están celebrando la Navidad están tristes. Por muchas razones. Pero sobre todo porque hay un vacío, porque no hay un sentido. No hay un sentido y precisamente ese cartón piedra de felicidad y de bondad les resulta hueco, ¿no? Sin embargo, la Navidad está llena de significado. La Navidad es el cumplimiento del tiempo. He hecho un pequeñito resumen que quizá voy a leer para adelantar lo que voy a decir por si acaso luego no me queda tiempo y no lo digo. El nacimiento de Jesús marca un hito en la historia del cosmos y especialmente en la historia de la humanidad. Es un punto de inflexión, un punto crucial. Y en este punto es cuando el hombre alcanza su dignidad y libertad y solo es realmente hombre, libre e hijo después del acontecimiento de la Navidad, después de que se ha cumplido el tiempo de Dios. Y en este pasaje lo que se pone de relieve es que el sistema de creencias, de vida, de valores, aquello en lo que el hombre pone la confianza o pone su identidad, bien sea judío, es decir, inclusive los que se apoyan en la ley o los que siguen filosofías, creencias y ritos paganos, ambos dos son obsoletos, y no solo obsoletos, sino absolutamente incapaces e impotentes para emancipar al hombre de la prisión en la cual esos mismos preceptos, creencias, ritos, prácticas y principios le tienen encerrado. Y no entraré mucho porque no quiero hacerlo largo, pero la religiosidad que vivía el pueblo de Dios, y yo voy a precisar más, la religiosidad que vivía el Israel según la carne, es para Pablo comparable y equiparable al paganismo. Porque en este pasaje el apóstol Pablo está poniendo en una misma casilla la práctica de la ley desde un punto de vista ritual, cultural y social, como sistema sociopolítico, que era lo que daba carácter y sentido a Israel, está en el mismo plano que las creencias paganas que daban carácter y sentido a Roma. No vamos a poder entrar en ello, pero los que tengáis interés podéis ver la forma en la que interpreta el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2 este mismo concepto de rudimentos del mundo. Stoikeia les llama. No podemos entrar porque entonces ya se me iría el tiempo. Pero otro día, si queréis, hablamos de ello, ¿vale? Ya hemos dicho que el hombre bajo la ley es un preso porque la ley nos tiene encerrados, secuestrados y presos
guardados de una manera rudimentaria para la llegada de la fe. La ley, vuelvo a decir, estamos hablando no de la ley como expresión de la voluntad de Dios, estamos hablando sobre las prácticas ceremoniales y rituales. Por supuesto que el mensaje moral de los 10 mandamientos es permanente, pero la ley, las prácticas, los símbolos, las figuras, los preceptos, etcétera, etcétera, son meramente símbolos y figuras. Y por lo tanto, lo que son es un ayo, un canguro que nos lleva, nos indica el camino a Cristo. El ayo, que en el mundo grecorromano no era el maestro, no era el pedagogo, El ayo era un esclavo de confianza, que cogía al niño y lo llevaba por la mañana a la escuela, se sentaba allí, esperaba que el niño saliera de la escuela y lo volvía a llevar a casa. El ayo no podía enseñarle. El ayo no podía hacer que el niño creciera en conocimiento y que llegase a profundizar en las cosas. Ni era su papel, ni muchos de ellos sabían. Lo máximo que podía hacer era darle un cachete al niño si se portaba mal, castigarlo. Así que la ley no es la enseñanza de la fe de Dios, sino el dedo que indica el camino a cómo llegar a conocer y a esperar al que va a hacer realidad esa esperanza. Pablo también compara en este pasaje, como hemos dicho, al niño con un esclavo. Bueno, con un esclavo un poco especial, es como los niños cuando son pequeños. No pueden tomar decisiones, no tienen capacidad legal ni jurídica. Y en ausencia del padre, como dice el apóstol Pablo, este niño, aun siendo señor de todo, está sin poder disponer de nada. Es decir, Dios nos ha creado con un potencial inmenso. Pero si no se cumple el tiempo de Dios, somos incapaces de disponer, de disfrutar y de gozar todo ese potencial que Dios ha puesto en su creación. Y así era, y dice que era así hasta el plazo establecido por el padre. Es decir, el padre marchaba y el hijo quedaba bajo tutores y administradores, tutores y curadores. El tutor se ocupaba de su enseñanza general, se ocupaba de sus modales, de su buen comportamiento, y el curador, como dice la Reina Valera, el administrador, lo que se ocupaba era de administrar la hacienda que iba a recibir en herencia. ¿Sí? Y esto era así, y el niño tenía que esperar como si fuese un esclavo hasta que el plazo impuesto por su padre venciese, es decir, hasta que viniera el cumplimiento del tiempo. Y eso ocurría normalmente sobre, pues eso, entre 14 y 17 años. Y cuando llegaba este momento, cuando se cumplía el plazo, entonces al niño se le desvestía, se le quitaban las ropas de niño, se llamaba la toga pretexta, y en una ceremonia que se hacía en casa, que se llamaba liberalia, se le ponía la toga virilis, la toga de hombre. Qué curioso, ¿eh? Podríamos haber titulado Navidad Liberalia, ¿verdad? El día en el que se cumple el plazo para que el hombre pueda gozar, disfrutar y disponer de todo el potencial que Dios ha puesto en aquel que es su imagen y semejanza. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y podemos añadir, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente hombres y mujeres. Seréis verdaderamente humanos.
porque hasta que ha llegado el cumplimiento del templo, lo único que somos niños, podríamos decir, somos subhumanos. No alcanzamos nuestra propia dimensión. Pero llega un momento que se llama cumplimiento del tiempo y las cosas precisamente cambian. Creo que algo ha dicho ya y ha adelantado muy bien Rubén, ¿no? El Adviento es un tiempo de espera. Y toda la historia y toda la vida del hombre ha sido un tiempo de espera a que en el reloj de Dios sonase la hora. Y lo que celebramos aquí es que ha sonado la hora. La Navidad es ese momento en el cual Dios da por vencido el plazo impuesto para nuestra minoría de edad, para nuestra esclavitud. Bien. También ha dicho y ha apuntado algo Rubén, ¿no? Y ha apuntado a que la Navidad, la liberalia pues va a tener dos momentos, ¿no? Uno el que celebramos ahora y otro el que celebraremos. De eso hablaremos después. Pero también hay que hablar de que la Navidad no solamente apunta a la venida de la fe en Cristo Jesús, que sí, sino que apunta también a la emancipación del hombre por medio de la obra de su Espíritu. En Navidad nació, se encarnó el Hijo de Dios. Pero en Navidad también el apóstol Pablo, en el cumplimiento del tiempo, Dios hace que el Espíritu del Hijo nazca en nosotros. Y es por eso que le podemos llamar Abba Padre. Tenemos una dimensión histórica, externa y real, el nacimiento de Jesús. Pero hay una dimensión interior, subjetiva y exactamente igual de real, que es la presencia y la morada del Espíritu del Hijo en nuestras vidas. Y yo quisiera ya, para empezar la segunda mitad de este sermón, vamos a ver si conseguimos hacerlo en tiempo y forma. ¿Por qué Dios tuvo que esperar tanto tiempo, tantos miles de años, para establecer la hora en el reloj de la historia? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo venir Cristo o no decidió Dios encarnarse en tiempos del rey David, por ejemplo? Que quizás sería el momento de mayor esplendor de Israel según la carne. ¿O por qué en lugar de hablarle a Abraham, pues ya estableció ahí la hora? ¿O por qué? Podríamos preguntar tantos porqués. Sin duda diréis, Rubén, estás desbarrando, eso nadie lo va a poder decir, y te diré que es verdad. Pero creedme, creo que no estamos desbarrando. No vamos a poder entender esto de una manera total ni de una manera completa, porque sería entrar en los entresijos, en las entretelas de la voluntad de Dios, y eso es imposible para nuestras mentes absolutamente limitadas y finitas. Pero sí es cierto también, y esto hemos de tenerlo presente, es que Dios cuando obra no lo hace en lo abstracto, Dios obra en la historia. Precisamente Dios se encarna en la historia. Y cuando Dios obra en nuestra historia, deja huellas, deja rastros que nos permiten al menos vislumbrar algo de sus propósitos, algo de las razones por las que actúa, conociendo sus atributos.
y hagamos un pequeño rastreo. Seguro que vosotros podéis encontrar otros rastros más, ¿no? En la historia que había sucedido justo o antes de que se cumpliese el tiempo en el reloj divino. De que ese día primero del año 1 antes de Cristo, que bueno, no vamos a entrar en eso, ¿eh? El año 1 antes de Cristo igual fue seguramente el 5 o el 6 o el 4 de antes de Cristo. Ese quizá fue la fecha en la que nació Jesús, pero sobra, ¿no? Bueno, pues una cosa muy importante que había sucedido es que Israel, el Israel según la carne, estaba en la diáspora. ¿Y esto qué es? Pues significa que Israel, pues 580 años antes de que sonase el reloj de Cristo, Dios había dispuesto que Israel fuera dispersado. Y como fue dispersado por las naciones, por prácticamente todo el mundo conocido, se extendió el culto hebreo en las sinagogas de todo el mundo, en las ciudades más importantes. ¿Qué sucedió un poco después? Casi 200 años después. Pues que un chico joven, que le llamaban Alejandro el Magno, pues en muy pocos años conquistó casi todo el orbe. Bueno, llegó hasta la India, Llegó hasta la India. Y bueno, ¿y qué nos importa? Hombre, pues a lo que hablamos poco nos importa. Pero sí nos importa es que esta conquista lo que provocó fue la extensión de una cultura, el helenismo, que también nos importa, bueno, nos importa poco. No es lo importante, pero lo que sí que es importante es que generalizó en todo el orbe el uso de un idioma común, el griego. ¿Y qué pasó después? Pues pasó que unos 300 años después, el 27 a.C., Roma dejó de ser república y se convirtió en imperio. Y llegó el momento de mayor esplendor de este imperio. Y aportó dos elementos, que era la paz y la ley. La pax romana y la lex romana. Paz y orden. De tal manera que el mundo dejó de ser un mundo plagado de bandidos, de piratas, etcétera, porque ya de eso se ocupaba el imperio, y pudo empezar a intercambiar culturas, conocimientos e ideas. Y en esto contribuyó también mucho algo que hizo el Imperio Romano, fue construir importantísimas vías de comunicación. Por aquí, por Valencia, pasaba la vía Augusta, y en la península itálica la vía Apia de norte a sur, etcétera, etcétera. La vía Egnatia cruzaba toda Asia y Macedonia, etcétera. El mundo estaba comunicado. Ya no habían piratas, ya no habían bandidos, habían buenos caminos, los intercambios se hacían de una manera rápida y fluida. Bien, qué ventajas, ¿verdad? Qué ventajas. Pero ¿qué lecciones espirituales podemos sacar de todo eso? La lección espiritual que podemos sacar de eso es que ninguna de estas ventajas, ninguna de estas circunstancias que pudieron obrar en la voluntad de Dios para establecer que se cumplía el tiempo, vino sin sufrimiento ni grandes pérdidas. Las sinagogas estaban por todo el mundo y con ellas había, digamos, una difusión, si queréis, básica, pero de los elementos, de las ideas que aportaba el Antiguo Testamento de una manera más imperfecta o más perfecta. Pero de un modo u otro, esta concepción de un Dios monoteísta preparó el camino de los primeros predicadores que hablaban, como sabéis. ¿Dónde iba a hablar Pablo? Primero que en las sinagogas. Y desde allí se difundía el Evangelio en toda Asia Menor, etcétera, etcétera. Pero para que eso sucediera, el pueblo de Israel había tenido que ser
absolutamente dispersado, prácticamente destruido, había perdido su identidad, perdió durante muchos siglos su independencia y sufrió el exilio con todas las consecuencias que eso tiene. La difusión del griego y la cultura helenística. Maravilla. Ahora todos podemos tener un idioma común, aparte del nuestro, del vernáculo, pues muchísimos conocían el griego. Pero eso también había significado sufrimiento y muerte para muchos pueblos. Y en especial para el Israel de Dios, según la carne. ¿Qué había pasado? Para la cultura basada en el ceremonial, para la cultura de los judíos ortodoxos, el aceptar las prácticas del mundo pagano, su lengua y su modo de vida era una abominación. Y lucharon en muchas ocasiones, se rebelaron, y eso acabó con la invasión de Antíoco IV Epifanes, donde hizo una gran matanza de judíos, profanó el templo, bueno, hizo barbaridades. La abominación desoladora de la que habla Jesús probablemente hace referencia a esto. El Imperio Romano trajo paz, una paz que propiciaba el poder difundir el Evangelio, que propiciaba vías de comunicación, medios materiales para que el Evangelio fuera difundido. Pero eso no era gratis. Las legiones romanas imponían la ley y la paz, aplastando y poniendo su bota sobre la cabeza de las naciones. Murieron muchos, sufrieron muchos. Y las vías romanas por las que los apóstoles pudieron expandir el Evangelio tampoco eran gratis. Esas obras públicas y otras lo que se hacían eran con impuestos abusivos que esquilmaban a los pueblos invadidos o conquistados y que causaron también muchas revueltas y muchas muertes. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿quién diría que en medio de todos estos desastres, calamidades y por medio de ellos, Dios estaba adelantando su obra para el beneficio de la humanidad y para que se cumpliese su tiempo? Así de sorprendente es Dios. Y lo que sucedió con el tiempo de Dios para el mundo, sucede con el cumplimiento del tiempo de Dios para mi vida. Sucede con el cumplimiento de Dios para tu vida. Es posible que estés pasando, o que yo esté pasando, tribulación, opresión, dolor, puede que inclusive muerte. Pero Dios no ha dejado de obrar en la historia del mundo, ni Dios ha dejado de obrar en la historia de mi vida. Puede ser que estemos acongojados, tristes y preocupados por cómo va este mundo, por las guerras. Cada día vemos en las noticias cómo hay atrocidades, cómo la violencia se desenvuelve. Pues Dios está adelantando el cumplimiento de su tiempo aún en medio de todo eso. Así que podemos decir perfectamente y confiadamente que pase lo que pase, haya la calamidad que haya prosperidad, haya desgracia, haya paz, haya guerra, haya abundancia, haya escasez, haya alegría
o haya tristeza, estamos en las manos de Dios, porque Dios ha llevado y llevará el tiempo a su consumación. Y no tiene eso solo que ver con la historia global y general del mundo, porque Dios es un Dios personal, que nos trata como personas, que me conoce y te conoce por tu nombre. Y solamente quisiera ya añadir pues algo que también se ha adelantado en la presentación de las canciones de alabanza. Es imposible ver el pesebre de Navidad, ver el cumplimiento del tiempo sin que aparezca al fondo la cruz. Porque el cumplimiento del tiempo se inscribe entre dos hitos: la encarnación y el sacrificio. Y es exactamente así como hemos visto. Como obra de Dios, interviene en la historia y no es sin sufrimiento y pérdida. Y el primero, el adalid de este sufrimiento, de esta entrega para llevar a cumplimiento a la voluntad de Dios, es precisamente el Hijo de Dios que celebramos hoy su nacimiento. Pero habría que añadir algo más. El tiempo se ha cumplido, pero aún no se ha manifestado lo que tiene que ser. Y habrá otro día, como ha dicho también Rubén, habrá otro día en que el tiempo que Dios ha cumplido se manifestará plenamente. Y durante ese periodo, tampoco Dios ha renunciado a controlar la historia. Tampoco Dios ha dejado de ser fiel a sus promesas. Dios cumplirá lo que ha prometido, porque eso es el cumplimiento del tiempo. Y tan cierto como nació Jesús ese día, que no sabemos la fecha exactamente, solo aproximadamente, del mismo modo no sabemos la fecha exactamente. Pero tan cierto como que vino entonces, Cristo volverá. Y entonces se manifestará lo que hemos de ser. Nuestra liberación, nuestro potencial, no como criaturas, sino como hijos de Dios, se manifestará de una manera plena y gloriosa. Celebremos la Navidad desde este punto de vista. Y dejemos en un segundo, tercero, cuarto escenario, pues la parafernalia, ¿verdad? La parafernalia y las parodias de bondad. El Señor es bueno cada día. Que el Señor nos bendiga.